Durante gran parte de la Edad Media, la idea de saber con exactitud cuántos años tenía una persona no era ni común ni especialmente útil, y esto, aunque hoy nos resulte extraño hasta el punto de parecer casi cómico, tenía una lógica bastante sólida dentro del mundo medieval. Cuando uno imagina a un campesino del siglo XII rascándose la barba y respondiendo muchos cuando le preguntan la edad, no está siendo evasivo ni poético, está siendo preciso dentro de los parámetros de su tiempo. La edad exacta, medida en años desde el nacimiento, era una información secundaria, a veces irrelevante y en muchos casos imposible de determinar con seguridad. No porque la gente fuera menos inteligente, sino porque el sistema social, económico y cultural no necesitaba ese dato con la obsesión que tenemos hoy. Para empezar, el nacimiento no era un evento administrativo. No existía un registro civil universal, ni oficinas dedicadas a anotar cuidadosamente quién nacía, cuándo y a qué hora, con un funcionario serio estampando sellos. En la mayoría de los casos, un niño nacía en su casa, asistido por una partera local, quizá con la presencia de algún familiar, si todo iba bien, con un llanto que confirmaba que había sobrevivido al trance inicial. Ese momento quedaba en la memoria de los presentes, pero la memoria es una cosa curiosa. Se deforma, se mezcla con otros recuerdos y con los años pierde precisión. Nació el año de la gran helada o cuando el señor cambió los impuestos era una forma habitual de situar el acontecimiento, y ya entonces estamos viendo el problema. Esos referentes tampoco tenían una fecha exacta clara para todos. En una sociedad donde la mayoría de la población era analfabeta, el tiempo se medía de forma cualitativa más que cuantitativa. No se vivía en años numerados, sino en estaciones, cosechas, reinados y acontecimientos memorables. Para una familia campesina, lo importante no era cuántos años tenía el niño, sino si ya podía ayudar en el campo, cuidar animales o cargar un saco sin caerse. La edad funcional importaba más que la cronológica. Si el niño alcanzaba cierta estatura y fuerza, era lo bastante mayor. Si aún parecía pequeño y frágil, era todavía joven. Y eso bastaba. Además, la mortalidad infantil era tan alta que muchas familias evitaban, incluso de manera inconsciente, invertir demasiada atención emocional o administrativa en los primeros años de vida. No era crueldad, era una forma de protección psicológica. Cuando una gran parte de los niños no llegaba a la edad adulta, la precisión en el conteo de años desde el nacimiento perdía relevancia. Se celebraba que el niño viviera, no que cumpliera exactamente 7, 8 o 9 años. En algunos casos, los nombres se repetían entre hermanos porque el anterior había muerto, lo que hoy sería una pesadilla para cualquier base de datos moderna, pero entonces era algo relativamente común. El calendario tampoco ayudaba. Aunque existían calendarios y el cómputo de los años se hacía desde el nacimiento de Cristo, su uso cotidiano era limitado y variaba según la región. El cambio de año no siempre coincidía con el 1 de enero. En algunos lugares empezaba en marzo, en otros en Pascua, en otros en Navidad. Así que incluso si alguien intentaba contar los años, se encontraba con la pregunta de cuándo exactamente cumplía años. Esa confusión cronológica hacía que la edad exacta fuera una especie de niebla matemática en la que nadie tenía demasiado interés en adentrarse. La Iglesia, que era una de las pocas instituciones que llevaba registros escritos de forma relativamente constante, se anotaba bautismos, matrimonios y defunciones. Pero estos registros no siempre incluían fechas exactas de nacimiento, y cuando lo hacían, no estaban pensados para que el propio individuo los consultara décadas después. Eran documentos internos, en latín, guardados en archivos parroquiales que podían perderse, quemarse o simplemente no ser accesibles para la mayoría de la población. Un campesino difícilmente iba a decir, espera, déjame revisar el libro de bautismos de hace 40 años. Incluso entre la nobleza, donde la alfabetización era mayor y los registros más frecuentes, la edad exacta no siempre estaba clara. Si importaba saber si alguien era menor o mayor de edad para heredar, casarse o asumir ciertas responsabilidades, pero esas categorías eran más legales que biológicas. No se preguntaba si alguien tenía exactamente 14 años y 3 meses, sino si ya había alcanzado la edad considerada suficiente para un determinado rol. En muchos casos, esa edad podía variar según el contexto político o las conveniencias familiares. Si interesaba que el heredero fuera considerado adulto, lo era. Si no interesaba, curiosamente aún era demasiado joven. Esto nos lleva a otro punto clave: la edad era flexible. No en el sentido mágico,
sino social. Era una categoría negociable. Hoy la edad es un número fijo que aparece en documentos oficiales y que no admite discusión. En la Edad Media, la edad era más bien una aproximación aceptada por consenso. Si todo el mundo estaba de acuerdo en que alguien era ya mayor, entonces lo era, independientemente de cuántos años hubiera vivido desde su nacimiento real. Y nadie sacaba una calculadora para comprobarlo. El humor aparece cuando uno imagina las conversaciones cotidianas. Preguntar la edad podía generar respuestas como nací cuando el viejo molino aún funcionaba o antes de la Gran Peste, pero después de aquella mala cosecha. Para un oyente contemporáneo, eso no aclara nada. Para un vecino medieval, probablemente aclaraba bastante. Ambos compartían el mismo marco de referencias, la misma memoria colectiva de desastres, cambios y sucesos locales. Era un sistema perfectamente funcional dentro de su contexto. También hay que tener en cuenta que la expectativa de vida era más corta, pero no de la forma simplista que a veces se cree. No es que todo el mundo muriera a los 35 años, sino que la media se veía arrastrada hacia abajo por la altísima mortalidad infantil. Quien sobrevivía a la infancia podía vivir hasta los 50, 60 o más. Pero incluso entonces, el envejecimiento se percibía más por el desgaste físico que por el número de años. Una persona era vieja cuando ya no podía trabajar como antes, cuando el cuerpo lo decía, no cuando un número redondo aparecía en una tarta inexistente. Las celebraciones de cumpleaños, tal como las entendemos hoy, no formaban parte de la cultura popular medieval. Había celebraciones de santos, festividades religiosas, ferias anuales, pero no la conmemoración individual y anual del nacimiento. Sin esa costumbre, no había un recordatorio periódico que ayudara a llevar la cuenta de los años. Hoy, aunque alguien no quiera, el entorno se encarga de recordarle su edad cada 12 meses. En la Edad Media, si nadie te lo recordaba, era fácil perder la cuenta, incluso aunque en algún momento la hubiera sabido. En este punto conviene detenerse un momento, sin perder el tono serio informativo, señalar algo importante para quien esté leyendo esto como parte de un proyecto divulgativo moderno. Suscríbete al canal de YouTube si te interesa este tipo de historias contadas con rigor pero sin solemnidad excesiva, porque ayuda mucho a que este contenido siga existiendo y creciendo. Dicho esto, seguimos. Otro factor decisivo era la relación con el tiempo. El tiempo medieval no era lineal y acelerado como el nuestro. Era cíclico. Las estaciones se repetían, los trabajos también, las fiestas también. Esa repetición constante hacía que los años se parecieran entre sí. Cuando los días no están llenos de fechas límite, relojes y calendarios electrónicos, distinguir un año de otro se vuelve más complicado. La memoria humana tiende a agrupar experiencias similares, y si cada año se parece mucho al anterior, el conteo preciso se diluye. Además, el lenguaje mismo refleja esta forma de pensar. En muchas fuentes medievales, las personas se describen como jóvenes, en la flor de la vida, ancianos, sin especificar edades. Estas categorías eran más importantes que los números. Un joven podía tener 20 o 30 años. Un anciano podía tener 45 si el trabajo había sido duro. No era una cuestión de precisión, sino de percepción social. En contextos legales, cuando la edad sí importaba, se recurría a testigos. Personas que declaraban si alguien parecía lo suficientemente mayor para un determinado acto. Esto hoy nos parecería arbitrario, pero funcionaba dentro de un sistema donde la comunidad tenía un peso enorme. La comunidad conocía a la persona desde pequeña, había visto su crecimiento, su cambio físico. Ese conocimiento compartido sustituía al documento oficial. Incluso cuando alguien sabía su edad en algún momento de su vida, no había garantía de que la recordara décadas después. Sin cumpleaños, sin documentos personales, sin rutinas de conteo, la edad podía convertirse en un dato borroso. Y, de nuevo, no pasaba nada. Nadie te pedía el DNI para comprar pan ni para opinar en la taberna. La edad exacta no era una contraseña social. Todo esto nos lleva a una conclusión parcial importante. La mayoría de la gente medieval no sabía su edad porque no necesitaba saberla, porque el sistema no se lo exigía y porque las herramientas para mantener ese conocimiento no estaban diseñadas para el uso cotidiano individual. No es una carencia, es una diferencia cultural profunda. Y recuerda que si quieres aprender más del tema, te dejo en la descripción un libro donde se profundiza más. Conviene también mencionar que,
Cuando hoy leemos fuentes medievales donde alguien declara una edad, debemos tomarlas con cautela. Muchas veces son estimaciones, redondeos o incluso exageraciones. Decir que alguien tenía 100 años podía ser una forma de decir que era muy viejo, no una afirmación matemática. El simbolismo de los números jugaba un papel importante, y ciertos números tenían connotaciones religiosas o morales que influían en su uso. Por último, es interesante observar cómo esta relación laxa con la edad afectaba a la identidad personal. Hoy, la edad forma parte central de cómo nos definimos. En la Edad Media, la identidad estaba más ligada al oficio, al estatus, a la familia y al lugar. Uno era herrero, campesino, monje, hijo de tal, vecino de tal aldea. La edad era secundaria. Y eso explica por qué, cuando hoy preguntamos cuántos años tenía, muchas veces la respuesta honesta sería, no lo sabía y tampoco le importaba demasiado. Si este tema te resulta tan fascinante como a nosotros al investigarlo, recuerda que en la descripción hay un enlace para suscribirse a la newsletter semanal gratuita donde profundizamos con temas de la Edad Media y un juego semanal, porque ahí entramos aún más en estos detalles que rara vez aparecen en los libros de texto tradicionales. Si seguimos profundizando en este mundo donde la edad exacta era un dato borroso, conviene mirar con más detalle cómo se aprendía a vivir sin números precisos y, sobre todo, cómo funcionaba la memoria colectiva como sustituto de los documentos. En una aldea medieval, la gente se conocía desde siempre o, al menos, desde que tenía uso de razón. No hacía falta saber cuántos años tenía alguien para saber si era mayor o menor que otro, si pertenecía a una generación anterior o posterior, o si había nacido antes o después de cierto acontecimiento importante. La comparación relativa era suficiente. Es más joven que el hijo del molinero o es de la edad de cuando se construyó la iglesia nueva eran referencias perfectamente claras para quienes compartían ese entorno. La memoria funcionaba como un archivo vivo, aunque imperfecto. Los ancianos del lugar eran, en cierto modo, los guardianes del tiempo. No porque llevaran una cuenta exacta, sino porque recordaban más acontecimientos. Haber vivido más cosas equivalía a ser más viejo. La edad se medía en experiencias acumuladas, no en años transcurridos. Y esto tiene un efecto curioso. Cuando alguien decía ser viejo, no estaba afirmando un número, estaba afirmando una trayectoria vital. He visto muchas cosechas malas, o recuerdo cuando este camino no existía, eran marcas de antigüedad mucho más respetadas que cualquier cifra. Los documentos escritos, cuando existían, tampoco estaban pensados para fijar la edad individual de manera precisa. Un contrato podía mencionar que alguien era mayor o menor, pero raramente detallaba cuántos años tenía. Lo importante era si tenía capacidad legal para actuar, no si había alcanzado un aniversario concreto. Esto se ve muy bien en los aprendizajes artesanales. Un aprendiz entraba al taller cuando se consideraba que tenía la edad adecuada, y salía cuando había aprendido el oficio. La duración podía variar enormemente. Nadie decía entró con 12 años y salió con 18. Se decía entró siendo joven y salió hecho un hombre. El proceso importaba más que el calendario. La flexibilidad de la edad también se reflejaba en el matrimonio. Hoy nos escandalizaría leer que alguien se casaba muy joven, pero ese joven abarca una horquilla amplísima. En algunos casos eran adolescentes, en otros personas que hoy consideraríamos adultos jóvenes. La edad legal mínima, cuando existía, estaba ligada a la pubertad y a la capacidad reproductiva, no a un número fijo celebrado con velas. Y, de nuevo, la comunidad y la familia tenían mucho peso en decidir si alguien estaba preparado. Hay un elemento casi irónico en todo esto. La Edad Media conocía el paso del tiempo, pero no lo fragmentaba como nosotros. Sabían perfectamente que una persona no era la misma con el paso de los años, que el cuerpo cambiaba, que la fuerza disminuía. Lo que no hacían era obsesionarse con la precisión. No había relojes personales, ni alarmas, ni agendas. El tiempo era algo que se vivía, no algo que se gestionaba. Esto explica por qué, cuando hoy los historiadores intentan reconstruir biografías medievales, se encuentran con tantas lagunas. A veces no saben si alguien nació en un año u otro, o incluso en una década u otra. Y no es que falten datos por descuido moderno, es que esos datos nunca fueron considerados esenciales. El silencio documental sobre la edad no es un fallo del sistema, es una característica del sistema. En este punto, vale la pena hacer otra pausa breve.
Porque si estás disfrutando de este tipo de explicación pausada, con contexto y sin prisas modernas, suscríbete al canal de YouTube, donde seguimos explorando la Edad Media con este mismo enfoque, casi serio, pero sin quitarle la sonrisa discreta que merece. Seguimos. La falta de una edad exacta también afectaba a la percepción de la infancia. La infancia medieval no estaba dividida en etapas tan claras como hoy. No había una adolescencia definida como fase diferenciada con límites claros. Se pasaba de ser niño a ser joven cuando el cuerpo y las responsabilidades lo indicaban. Esto hacía que muchas personas, al mirar atrás, no supieran decir cuántos años tenían cuando ocurrió algo importante en su vida. Sabían que eran niños, o ya jóvenes, o ya adultos. El número era secundario. Incluso en contextos religiosos, donde el tiempo tenía un peso simbólico enorme, la edad personal no era central. Lo importante era el estado del alma, no los años del cuerpo. Un monje podía entrar muy joven o ya adulto. Lo relevante era su compromiso espiritual. Las hagiografías, las vidas de santos, rara vez se detienen en edades exactas, salvo cuando tienen un valor simbólico. De nuevo, el número aparece solo cuando sirve a un propósito narrativo o moral. Todo esto nos lleva a comprender que preguntar la edad exacta a una persona medieval es, en cierto modo, hacerle una pregunta moderna. Es como preguntar por su correo electrónico. No es que no quisiera responder, es que la pregunta no encaja del todo en su mundo mental. Y cuando intentaba responder, lo hacía con las herramientas que tenía: recuerdos, comparaciones, acontecimientos. Y recuerda que si quieres aprender más del tema, te dejo en la descripción un libro donde se profundiza más. A medida que avanzamos en este análisis sin movernos ni un milímetro fuera del periodo medieval, se hace evidente que la edad era una construcción social antes que un dato fijo. No era un número que definiera a la persona, sino una percepción compartida. Esto puede parecer caótico desde nuestra perspectiva, pero funcionaba sorprendentemente bien en comunidades pequeñas y estables, donde todo el mundo se conocía y donde los cambios eran lentos. Si quieres seguir profundizando aún más, en la descripción hay un enlace para suscribirse a la newsletter semanal gratuita donde profundizamos con temas de la Edad Media y un juego semanal, porque allí ampliamos estas ideas con ejemplos concretos y pequeñas sorpresas históricas que hacen el tema aún más interesante. Así, poco a poco, se entiende que no saber la propia edad no era un fallo, ni una señal de ignorancia, ni una curiosidad anecdótica, sino una consecuencia lógica de una forma distinta de vivir el tiempo. Una forma en la que el pasado no se medía en cifras exactas, sino en recuerdos compartidos, y en la que la vida avanzaba al ritmo de las estaciones, no del calendario. Al seguir explorando este asunto con calma, sin saltar épocas ni introducir comparaciones modernas innecesarias, aparece un detalle que suele pasar desapercibido. Incluso cuando alguien intentaba conscientemente saber su edad, el propio entorno conspiraba para que el cálculo fuera impreciso. Imaginemos a una persona que, por alguna razón concreta, decide contar los años vividos. Para hacerlo necesita un punto de partida fiable. Ese punto de partida suele ser el nacimiento, pero ya hemos visto que el nacimiento rara vez estaba fechado con exactitud. A partir de ahí, necesita una secuencia continua de años, algo que hoy damos por hecho, pero que entonces era sorprendentemente difícil de reconstruir sin interrupciones. Las crisis eran frecuentes. Guerras locales, epidemias, malas cosechas, desplazamientos forzados. Todo eso rompía la continuidad de la vida cotidiana. Cuando una comunidad entera pasaba por un periodo de caos, la cuenta de los años no era precisamente una prioridad. Si alguien sobrevivía a una peste, recordaba la peste, no el número de años que habían pasado desde entonces. Y si más adelante intentaba calcular su edad, ese gran acontecimiento funcionaba como un bloque temporal difuso, no como un marcador preciso. Además, la transmisión oral de la información tendía a simplificar. Los recuerdos se comprimían. 10 años difíciles podían convertirse, en la memoria colectiva, en aquellos años malos. 5 años tranquilos podían fundirse en uno solo en el relato. Cuando la memoria funciona así, el conteo exacto se vuelve casi imposible. No es que nadie pudiera contar hasta 50, es que no había una línea clara que contar. Otro elemento interesante es la relación entre edad y autoridad. En muchas comunidades medievales, la autoridad no venía dada por la edad numérica, sino por el prestigio, la experiencia y el reconocimiento social.
Alguien relativamente joven podía tener mucha autoridad si demostraba competencia, mientras que alguien mayor podía tener poca si no la tenía. Esto reducía aún más la necesidad de precisar edades. No había una jerarquía rígida basada en años cumplidos, sino en roles asumidos. Cuando se producían disputas legales en las que la edad podía ser relevante, por ejemplo en herencias o tutelas, se recurría de nuevo a la comunidad. Los testigos declaraban si la persona en cuestión había nacido antes o después de tal suceso, si recordaban verla ya caminar cuando ocurrió tal cosa, o si aún era un bebé cuando pasó otra. Este sistema, aunque impreciso, era aceptado como válido. Nadie esperaba exactitud absoluta, solo una aproximación razonable. Incluso el propio concepto de envejecimiento era distinto. Hoy asociamos la edad a una cifra creciente que marca etapas vitales muy concretas. En la Edad Media, el envejecimiento se percibía como un proceso visible y funcional. Las manos endurecidas, la espalda encorvada, la pérdida de fuerza eran señales claras. No hacía falta saber cuántos años tenía alguien para saber que estaba envejeciendo. El cuerpo era el calendario. Esto también explica por qué, en muchas fuentes, las edades parecen incoherentes o directamente improbables. Personas que supuestamente vivieron más de lo razonable o que alcanzaron logros importantes a edades que hoy nos parecerían extrañas. No siempre se trata de exageración consciente. A veces es simplemente el resultado de un sistema donde la edad no era un dato fijo, sino una estimación que cambiaba según quien la contara y para qué. Hay un matiz casi humorístico, aunque no exagerado, en pensar que una persona podía envejecer oficialmente de golpe. Un día era considerado todavía joven, y tras una enfermedad o un invierno especialmente duro, pasaba a ser tratado como viejo. No había una transición marcada por cumpleaños, sino por cambios perceptibles. Desde ese punto de vista, la edad era algo que sucedía, no algo que se celebraba. Todo esto refuerza la idea central que se va desplegando con cada detalle adicional. La mayoría de la gente medieval no sabía su propia edad porque la edad, tal como la entendemos hoy, no formaba parte esencial de su identidad ni de su vida práctica. Sabían quiénes eran, qué hacían, a quién pertenecían y qué habían vivido. Eso era suficiente. Y así, sin movernos del mundo medieval ni adelantar el reloj histórico, se puede seguir añadiendo capas a esta comprensión. Cada ejemplo, cada costumbre, cada silencio documental apunta en la misma dirección. La edad exacta no era un misterio trágico ni una carencia cultural, sino una información prescindible en una sociedad que organizaba el tiempo, la vida y las personas de una manera profundamente distinta a la nuestra. Si continuamos ampliando este panorama sin salirnos del marco medieval, aparece otro aspecto que ayuda a entender por qué la edad exacta era tan difusa. La relación entre el individuo y la comunidad era mucho más estrecha que hoy. La vida no se concebía como una trayectoria personal autónoma marcada por hitos individuales medibles, sino como parte de un entramado colectivo. El paso del tiempo se experimentaba en grupo. Cuando una generación envejecía, lo hacía junta. Cuando una cohorte de jóvenes crecía, lo hacía al mismo ritmo relativo. En ese contexto, saber exactamente cuántos años tenía cada persona era menos importante que saber a qué grupo pertenecía. La pertenencia generacional era clara aunque los números no lo fueran. Se sabía quiénes habían crecido juntos, quienes habían sido niños durante la última gran crisis, quienes ya eran adultos cuando ocurrió tal conflicto. Estas referencias eran suficientes para organizar la vida social. El hecho de que alguien no pudiera decir «tengo 42 años» no impedía que todos supieran que era mayor que unos y menor que otros, y eso bastaba para la mayoría de las interacciones cotidianas. También influía la ausencia de una educación formal estandarizada. La escuela, tal como la entendemos hoy, con cursos asociados a edades concretas, no existía para la mayoría. Sin esa estructura, no había una presión constante para encajar en una franja de edad determinada. Nadie se quedaba atrasado o adelantado respecto a su edad, porque esa comparación simplemente no se hacía de forma numérica. Se aprendía cuando se podía, se trabajaba cuando se era capaz, se asumían responsabilidades cuando las circunstancias lo exigían. El trabajo físico, omnipresente en la vida medieval, también distorsionaba la percepción del tiempo vivido. Un cuerpo sometido desde joven a esfuerzos constantes envejecía antes según nuestros estándares. Esto hacía que personas relativamente jóvenes fueran percibidas como mayores y viceversa.
La edad biológica y la edad cronológica no coincidían, y como la segunda no se medía con precisión, la primera era la referencia principal. El desgaste era visible, y eso era lo que contaba. Incluso en la transmisión de historias familiares, la edad rara vez aparecía como dato central. Las genealogías, cuando existían, se centraban en las relaciones de parentesco, no en las fechas exactas. Se sabía quién era hijo de quién heredó qué, quién se casó con quién. Las edades podían mencionarse de forma aproximada, pero no eran el eje del relato. La continuidad familiar importaba más que la cronología exacta. Hay que insistir en que esta forma de vivir el tiempo no implicaba desorden mental ni falta de conciencia histórica. Al contrario, la memoria medieval podía ser muy precisa en ciertos aspectos. Se recordaban con detalle sucesos, agravios, acuerdos, límites de tierras. Simplemente, la edad personal no estaba entre las prioridades de esa memoria. No porque no se pudiera recordar, sino porque no se consideraba esencial. Este enfoque también explica por qué, cuando la edad empieza a ganar importancia en épocas posteriores, lo hace de la mano de cambios profundos. Mayor burocracia, más documentos, más movilidad social, más necesidad de identificar y clasificar a las personas de manera uniforme. Pero eso ya sería avanzar en el tiempo, y aquí no toca. Nos quedamos en este mundo donde la edad flotaba como un concepto aproximado, suficiente para vivir y convivir. Así, al seguir añadiendo detalles sin movernos del lugar, la imagen se vuelve cada vez más clara. La gente medieval no ignoraba el paso del tiempo, pero lo entendía de otra manera. No lo fragmentaba en unidades exactas aplicadas al individuo, sino que lo integraba en una experiencia colectiva, funcional y profundamente ligada al cuerpo, al trabajo y a la memoria compartida. Y en ese contexto, no saber la propia edad no era una rareza, sino la norma. Para cerrar este largo recorrido sin salirnos del mundo medieval, conviene detenerse en una última reflexión que resume todo lo anterior sin necesidad de añadir nada nuevo, solo profundizar en lo ya dicho. Cuando pensamos en la edad como algo obvio, estamos proyectando una mentalidad moderna sobre una sociedad que funcionaba con otras prioridades. La Edad Media no era un tiempo desordenado ni confuso, simplemente estaba organizada según criterios distintos, y uno de esos criterios era que la vida humana no se reducía a un número. La edad exacta no estructuraba la biografía personal. Nadie dividía su vida en décadas ni esperaba ciertos logros a edades concretas. Las expectativas eran flexibles porque la vida misma lo era. Una persona podía asumir grandes responsabilidades muy pronto o muy tarde, dependiendo de las circunstancias, no del calendario. Esto hacía que la edad numérica perdiera aún más peso, hasta convertirse en un dato prescindible. Si alguien llegaba a una edad avanzada, lo importante no era cuántos años tenía, sino que había sobrevivido. La vejez era un estado visible y respetado, no una cifra alcanzada. El reconocimiento venía de haber vivido, no de haber contado. Y ese reconocimiento era compartido por la comunidad, que había sido testigo del paso del tiempo tanto como el propio individuo. En este contexto, no saber la propia edad no generaba ansiedad, inseguridad ni sensación de pérdida de identidad. Al contrario, liberaba a la persona de una comparación constante consigo misma. No había presión por cumplir años ni por temerlos. El tiempo simplemente pasaba, y la vida se adaptaba a ese paso sin necesidad de marcarlo con exactitud. Por eso, cuando hoy nos sorprende que alguien medieval no supiera cuántos años tenía, lo que en realidad nos sorprende es enfrentarnos a una forma distinta de estar en el mundo. Una forma en la que la experiencia valía más que el número, la memoria más que la fecha y la comunidad más que el individuo aislado. No es una carencia de información, es otra lógica. Y así, sin avanzar un solo paso fuera de ese periodo, se puede afirmar con bastante seguridad que la mayoría de la gente medieval no sabía su propia edad porque no la necesitaba para ser quien era, para hacer lo que hacía ni para ocupar su lugar en la sociedad. El tiempo existía, pero no se poseía. Se vivía.